Buenas tardes a todos y todas. ¿Sí? Desde la Cátedra de Teoría y Práctica de la Enseñanza en Educación para la Salud, se nos ha pedido que hagamos un video en referencia a un autor. En este caso, el autor que reconocemos va a ser eh, el, el señor Pedro José Vargas Manrique, ¿sí? Quien les habla, Benicio Vanessa, ¿sí? Mis compañeras Flores Silvia, Colque Yolanda, Martín Cecilia. Estamos trabajando desde el texto Una educación desde la otra edad. Entonces, una educación para la otra edad debe orientarse desde el lenguaje y la comunicación, concebida como un encuentro dialógico entre el educador y el educando. Supone un cambio verdadero, una educación auténticamente dialógica que implica apartarse de sistemas pedagógicos engañosos. Es aquí donde Scliar explica 3 tipos de pedagogía, en las cuales el otro aparece, desaparece y reaparece de una temporalidad y especialidad pedagógica. Las 3 son: la pedagogía del otro, que debe ser siempre borrado en el tiempo y en su tiempo, en el espacio y en su espacio. Este principio sostiene o sugiere la negación del otro en su propia espacialidad, temporalidad, en su propia experiencia. El estudiante que está para la normalidad se vuelve anormal. Entonces el docente siempre va a encontrar, conceptualizar para justificarse. Por ejemplo, el estudiante que no presta atención en una clase porque no llega a entender al maestro, exige con su otra edad que el docente revea sus limitaciones. Y este lo coloca en un marco conceptual para tranquilizarse. Por ejemplo, ese estudiante no puede entender porque es muy hiperactivo, porque es muy travieso, porque es muy distraído. Entonces, esto termina excluyendo y no permite la entrada de diferencia. 2. La pedagogía de otro como huésped de una hospitalidad. Quien hospeda eh, tiene un estatus superior, es quien establece las leyes y establece los parámetros de la diversidad. Y el hospedado debe de vestirse sus tradiciones, desculturalizarse, destituirse como sujeto para ocupar el lugar de la diversidad, las relaciones y prácticas con los otros, como aceptación, reconocimiento, tolerancia y respeto. El tercero sería la pedagogía que nos permita ser cautivados por la mirada y la expresividad del otro. Aquí la educación desde la otredad supone reconocer verdaderamente al otro como complemento ontológico, comunicativa, epistémica, ética y estética del yo, de la misma edad. Pero también desde la otredad es fundamental tener en cuenta la conformación emocional, la perspectiva ideológica. Entonces aquí podemos decir que nosotros construimos a partir de una mirada hacia el otro cultural, pensando cómo se construye ese otro cultural, cómo es, y al hacerlo, inevitablemente nos miramos a nosotros mismos y, y en el contexto en el que se desarrolla. Entonces aquí nos hallamos en una desnaturalización. Dialogismo y educación. La educación, el dialogismo y educación está asociado al paradigma crítico, hermenéutico, habermasiano y de la propuesta educativa de Freire. Los defensores de la pedagogía crítica proponen la consideración de la escuela como espacio abierto al diálogo entre profesores y estudiantes y la sociedad
de la que forma parte. Permite la adopción de formas pedagógicas liberadoras para formar estudiantes críticos. Aquí se perfila el papel de la escuela como productora de una cultura crítica, según Colón. La segunda es servirse formas de pedagogía que traten a los estudiantes como sujetos críticos, hacer el problemático el conocimiento, recurrir al diálogo crítico y afirmativo y apoyar la lucha por un mundo cualitativamente mejor para todas las personas, según Giraud. La tercera, la escuela, además de cumplir con los procesos de socialización, debe ofrecer a las futuras generaciones la posibilidad de cuestionar la validez antropológica de aquellos influjos sociales, de reconocer y elaborar alternativas y de tomar decisiones relativas autónomas. Pérez. Esta corriente pedagógica se desarrolla en el marco de la naturaleza dialógica y del lenguaje y los principios de la democracia participativa de igualdad. Esto lucha en contra de la desigualdad, el racismo y la exclusión. También es importante saber que Freire propone una educación dialéctica, dialógica, recíproca, del educador y el educado, educando, educador. Para él la educación es comunicación, es diálogo, en la medida en que no es la transferencia del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores que buscan la significación de los significados. Bueno, continuamos con mi compañera Silvia. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Flores. A mí me tocó hablar sobre los principios para una pedagogía desde la otredad. Primero vamos a hablar sobre la filosofía tradicional, que estuvo centrada a lo largo de muchos siglos en el pensar objetivamente. Es decir, el método filosófico plantea un sujeto que piensa sobre un objeto. En la foto podemos observar que el profesor vendría a ser lo que es la boca, es el sujeto que piensa, y los alumnos, que son los oídos, es el objeto. Su pensamiento es objetivo, es una doctrina de la realidad. ¿Sí? Después tenemos otros autores, como ser Marcel, Buber, entre otros, en los que hablan sobre la filosofía dialéctica, o también conocida como la filosofía del diálogo. Bueno, ya no iba a pasar la filmina. Esta surge desde el siglo XX como una alternativa a la filosofía tradicional. Tiene como un eje la constitución, comprensión, el conocimiento y la verdad. ¿Sí? Buber habla de la filosofía dialógica. No pretende crear una doctrina, sino mostrar la realidad. Centra sus bases en el lenguaje, toma las relaciones dialógicas como ejes centrales de la reflexión filosófica. Es un fenómeno complejo que abarca diversos campos, como por ejemplo, comunicativo, ontológico, afectivos, cognitivos, éticos y estéticos. En la imagen podemos observar la comunicación verbal que determina la existencia humana. Resalta la comunicación en la existencia de los seres humanos. La participación de los alumnos en clase es masiva, ya que el profesor, suponemos, que hace una pregunta y los chicos ordenadamente levantan la mano como para poder participar. Acá Buber habla sobre la comunicación que debe centrarse en la orientación y no apartarse en el réplique. O sea, la acción comunicativa es la interacción de dos sujetos capaces de acceder al lenguaje y a la acción. Una relación interpersonal es una acción compleja de la naturaleza social. Tiene que ser racional, los interlocutores tienen que entender las cosas y los sucesos. Existe una cultura consensual mediante el acuerdo normativo
tiene que ser crítica, reflexiva y tiene que haber un entendimiento verbal en la sinceridad subjetiva. ¿Sí? Mi compañera va a seguir con otro autor, que es Marcel. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me llamo Soledad Colque y yo voy a hablar sobre el tema sobre el autor, el filósofo Marcel, que habla sobre el amor, la esperanza, qué es lo que significa para él, para este autor. Bien, para Marcel el amor es esencialmente el acto de una libertad que afirma a otro y que no es libertad más que por esta misma afirmación. Además señala que el amor por otros se basa solo en algo incondicional. El amor hace posible la relación dialógica entre personas, ya que el amor considera al otro como un tú y no como un él. Bien, para Marcel, la esperanza, por otro lado, la define o la menciona como, digamos, habla de la esperanza, dice que es algo, ay, perdón, chica. Por otro lado, Marcel también habla de la esperanza. Dice que la esperanza no es solo una afección, sino que es realmente un acto. Bien. Después hablamos sobre lo que es el encuentro del uno con el otro, según Buber. Buber habla sobre el dialogismo. Dice que el mismo tiene un sentido ontológico, que se concibe al ser humano como un ser dialógico y que se realiza y se reconoce en el encuentro del uno con el otro. Bien. El autor menciona 3 tipos de diálogos. Uno es el diálogo auténtico, el diálogo técnico y el diálogo monológico disfrazado de lo dialógico. El diálogo auténtico es el diálogo que puede ser hablado o callado. También hay un diálogo sin signos verbales. Además señala que el diálogo ocurre en un proceso fáctico, inserto en el mundo común humano y en la concreta sucesión del tiempo inserto en el vivir. Pues él dice que el vivir significa ser interpelado. El diálogo técnico, bien, este diálogo se funda en la necesidad del entendimiento objetivo, en donde el diálogo real se encubre en toda suerte del escondrijo y ocasionalmente se muestra. Y el diálogo monológico disfrazado de diálogo es un diálogo en el que 2 o más hombres, personas reunidas, hablan consigo mismos. Se trata de un falso diálogo en el que no se toma consideraciones al otro a quien se está hablando. Es decir, que hacen caso omiso a lo que la otra persona esté diciendo, sino que ellos mismos hablan consigo mismos sin hacer caso a lo que la otra persona está diciendo. Por eso se dice que el dialogismo implica que la existencia de los seres humanos es ante todo comunicación verbal, comunicativa y dialógica, ya que esto es posible por la naturaleza dialógica del lenguaje. Vivimos en un mundo dialógico. Bien, ahora continuaría mi compañera Ceci. Bien, mi nombre es Cecilia Jimena Martínez. Bueno, yo les voy a hablar de los actores de la educación. Bueno, Vargas Manrique sostiene que los actores son los educandos, el educador y la comunidad. Lo que debe caracterizar al educador es ser profesional, creador, innovador, responsable del otro. Debe considerar como un compañero al educando, relacionarse con él con toda el alma. La pedagogía de Vargas Manrique se trata de una pedagogía superadora,
en contra de la educación colonizadora. No se va a imponer en su opinión o actitud, sino que necesita encontrar y solicitar al alma del otro, el educando. Debe ser alumbrado no a través de la instrucción, sino a través del encuentro. Para Vargas Manrique, el educador debe practicar una pedagogía dialógica. En el acto pedagógico se debe confrontar de manera comprensiva diversas visiones sobre el conocimiento, la estética, la ética y la vida. El educando, otro de los componentes de la pedagogía para la otredad, es el educando. Es el hijo discípulo, según Dussel, que debe ser escuchado. Es un a priori de toda pedagógica. Se debe escuchar su voz, constituye la otredad. El educador debe establecer relaciones simétricas y asimétricas con él. Busca el encuentro con el educando. En la esfera de lo interhumano, la relación entre ambos está basada en la reciprocidad. En la relación, el educador debe reducir las distancias y ubicarse en la posición del educando para así escuchar su voz, ya que solo a partir de la revelación del otro se cumple la acción educativa. El tercer componente sería la comunidad. Implica el nosotros, al que pertenecen los educandos, el educador y los padres. Feuerbach señala que el hombre se halla solo en la comunidad, en la unidad del hombre con el hombre, una realidad que se apoya únicamente en la realidad de la diferencia entre yo y tú. El encuentro con el otro solo es posible a partir de relaciones dialógicas. El diálogo cobra vida en las palabras, los signos, los gestos, aunque también puede existir sin signos. Una comunidad no se constituye por el solo hecho de estar siempre juntos, sino que por ser seres que tienen acceso mutuo y que están dispuestos el uno para el otro. Es en la comunidad donde se consolida la diversidad cultural y social. Es ella quien articula los conocimientos y saberes. En cuanto a las prácticas educativas, Manrique sostiene que desde una pedagogía que fomente el dialogicismo propone lograr el crecimiento cognitivo, ético, estético y afectivo de los educandos en el universo interhumano. Desde esta perspectiva, la comprensión, el entendimiento, el saber, el conocimiento, la búsqueda de la verdad y la constitución de la conciencia ocurren mediante la copresencia expresiva y discursiva entre educador y educando. En fin, las prácticas pedagógicas en este marco suponen suprimir el ego magistral, dominador y constituyente del modelo pedagógico, en procura de una liberación que posibilitará al educador y al educando crecer mutuamente y devenir así hermanos en una política fraterna. Es necesario acabar con el ego magistral propio de la pedagogía de la dominación. Esta educación hace hincapié en facilitar la formación de los educandos en el pensamiento crítico y creativo. En cuanto a los contenidos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en las prácticas pedagógicas deben ser concebidos en su naturaleza dialógica, no deben ser reducidos a una forma monológica. Para Bakhtin, el monologicismo es la negación del carácter igualitario de las conciencias. El monologismo está dirigido a nadie y no presupone una respuesta. Es por eso que la existencia, el conocimiento, la búsqueda de la verdad, el comportamiento ético y la vida estética deben realizarse a través de relaciones dialógicas en un mundo constituido por el lenguaje, contrario a las matemáticas y a las ciencias naturales y las ciencias humanas, son ciencias del hombre, en su especificidad y no de una cosa sin voz ni de un fenómeno natural. Hay una gran diferencia entre las ciencias humanas respecto de otras ciencias en lo que tiene que ver con el objeto de estudio y el método. Bueno, sigue mi compañera Vanessa.
Noé, tenés el micrófono apagado.